Bien, estudiantes, ahora vamos a continuar con la resolución de las dirigidas, ¿sí? Vamos a recordar lo que hemos planteado, lo que hemos aprendido, lo que hemos recordado ahora. Bien, empecemos con la pregunta número uno. ¿Cuál es el problema fundamental que trata de resolver la economía? Ya si bien es cierto, hay que tener en cuenta que la economía busca resolver el problema de la escasez, ¿no? Partiendo de esa idea, ya tenemos en cuenta, ya tenemos en mente, en ese sentido, qué es lo que va a suceder, ¿sí o no? Ahí está. Entonces, ¿qué cosa dice, no? Cuando vamos a encontrar por ahí, muchachos, busca resolver el problema de la economía, es el caso de, ¿no? de los recursos escasos frente a múltiples necesidades. Además, estudiantes, en la sociedad, el hombre tiene que realizar ciertas actividades denominadas el costo de oportunidad. Es la elección que tú tienes que realizar para poder satisfacer tu necesidad. Ahora, no solo nosotros los seres humanos tenemos que tomar decisiones, tanto la empresa como nosotros continuamente están tomando decisiones. Por ejemplo, un empresario que dice, no, ¿qué producir? ¿Cómo producir y para qué producir? Son las interrogantes más importantes que te va a hacer como un empresario. Y de esa manera, pues estudiantes tendríamos como nuestra respuesta, en este caso, pregunta número uno, dado. ¿Ya? Muy bien. Pregunta número uno, dado. Pregunta número dos. El fin práctico es alcanzar el bienestar general de la sociedad, ¿no? Marca la alternativa que se aleja de ese término, de esa definición. ¿Cuál es, en pocas palabras, me está diciendo cuál no es, qué alternativa no se relaciona con el fin práctico? La A me dice, profe, aumentar el aguinaldo, por ejemplo, incrementar el saldo, el salario de las personas, va a estar felicidad, ¿no? Alegría, van a cumplir satisfacer sus necesidades. Mejorar la labor o reducir el desempleo, la reforma laboral, reducir el desempleo laboral, también es una parte, ¿no?, importante. Reducir los impuestos para las microempresas, generar beneficios, generar condiciones. Eliminar las exoneraciones tributarias porque grandes empresas son beneficiadas. Entonces, ahí, muchachos, lo único que sí está en contra de todo, que te va a generar más molestia, es la B. Es como que antes ya estás a punto de jubilarte y te dan la noticia, señores, ¿sabes qué? Ya no es hasta los tantos años, sino que va a ser más años. Entonces ya pues cambia la cosa, ¿sí? Entonces ya empezamos a renegar ahí. Ya, ahí está. El fin práctico no va con eso, ¿no? El caso de la B. Dos, barco. Pregunta 3. El Ministerio de Economía y Finanzas tiene a su cargo dirigir la política fiscal. ¿Y cuáles son sus principales herramientas que vamos a encontrar ahí? Bueno, el Ministerio de Economía y Finanzas, pues estudiantes utiliza ciertos instrumentos como el caso estudiantes para que pueda cumplir sus objetivos, utiliza lo que es el ingreso del Estado, lo que es el ingreso tributario y en caso de los gastos del gobierno. ¿Y ahí qué cosa encontramos? A través del presupuesto público. Ahí se plantea lo que es en el presupuesto público se plantea de dónde generamos ingreso económico y en qué lo vamos a gastar. Y ahí está pues la SUNAT como un instrumento importante para generar, para captar recursos del Estado, para el Estado. ¿Te das cuenta? Eso es lo más importante. Entonces, profe, en la pregunta 3, casa. Pregunta 4. Se debería plantear que el balón de gas cueste menos de 25 soles para que sea accesible a la población. Ah, ya, ahí me están ya haciendo una crítica, te das cuenta. Lo anterior se relaciona con la rama de la economía. ¿Cuál de ellas sería? ¿Sería la positiva o la normativa? Pero ahí me dicen debería. Hay una crítica. Entonces ya rápidamente lo relacionamos con la normativa. Y la normativa me dice, plantea lo siguiente, ¿no? ¿Qué cosa? La economía normativa analiza cómo deberían ser los hechos. Por ello, formula un juicio de valor u una opinión en ese aspecto. Por ejemplo, ¿no? Acá encontramos, ¿no? Si el ingreso aumenta, también debería aumentar o incrementarse el consumo. Pero ¿qué es lo que sucede? Quizás estudiantes, el precio de las cosas en el mercado está incrementando, entonces la familia dice, pero qué raro, ¿por qué no consumo más? Pero si tengo más sueldo. Ahí está, hay una crítica, te das cuenta. Ahí encontramos de cómo se tiene que ver estudiantes la variación de los precios, cómo criticamos, cómo deberían ser las cosas. La economía normativa sale a la luz, estudiantes, en ese aspecto. ¿Ya? ¿Estamos? Muy bien. Pregunta número 5. La teoría microeconómica se enfoca en los estudios de los agentes individuales. Ah, ya. En la oferta, en la demanda, por ejemplo, eso, ¿no? ¿Qué alternativa está relacionada con esta teoría? ¿Cuál de ellas es un ejemplo de la microeconomía? ¿Cuál de ellos lo relacionas con la microeconomía? La A, por ejemplo, dice producción nacional de papa. Nacional es todo, el PBI. Sería macroeconómico. Incremento de las exportaciones minerales también es macroeconómico.
Una fuerte caída del precio del dólar también es macroeconómico. La caída de la recaudación tributaria, todo el sistema tributario es macroeconómico, excepto el primero. El aumento del costo de una empresa textil. Y ahí encontramos estudiantes, ya planteamos, el campo de estudio de la microeconomía es el estudio de los agentes económicos de forma individual. La demanda, la oferta, la formación de los precios, el costo de producción en una empresa. Ahí está, muchachos, cuando vemos pues el caso de qué, de la microeconomía. Pregunta número 5, dado. Pregunta número 6. Los conceptos que corresponden al estudio de la microeconomía y macroeconomía son respectivamente. Ahí por ejemplo cuando te preguntan eso hay que respetar el orden, dice respectivamente. Primero tiene que ser de microeconomía, luego de la macroeconomía. Entonces, ¿cuál de ellos podría ser ahí? En la primera crisis económica e inflación, pues crisis económica es de manera macroeconómica, así que no podría ser, ¿sí o no? Entonces, tranquilamente tú ordenas tus ideas. Ponemos ahí, microeconomía y macroeconomía. Característica de la microeconomía, visión individual y económica, el macroeconómico es global. Objeto de estudio, ahí justo donde viene. Las variables de la oferta, demanda, la generación de precios, ¿sí o no? Producción de una empresa. Entonces, ahí encontramos microeconómico. Entonces, ahí voy buscando en el tema en mis alternativas, por ejemplo, ¿no? Profe, pero acá hay costo de producción, pero acá la oferta, estos dos son microeconómicos, ¿sí o no? Demanda agregada, a eso es macroeconómico. Dinero, macroeconómico. La A tampoco es, los dos son macroeconómicos. El desempleo es macroeconómico. Crecimiento también igual. Mientras que la demanda es microeconómico y el Producto Bruto Interno, ahí está, ahí encontramos estudiantes que es macroeconómico. La secuencia tienes que tener que en cuenta. Ya, entonces encontramos ahí. Pregunta número 6, enano. Pregunta número 7. Pregunta número 7. El estudio de la teoría del consumidor y del productor, así como la formación de precios en los mercados le corresponden a qué? Bueno, aquí nos están preguntando estudiantes del comportamiento, ¿no? La microeconomía estudia qué cosa. El comportamiento de los agentes económicos en el mercado de forma individual, la demanda y la oferta, ¿no? Nuevamente encontramos por ahí, y ahí encontramos, pues, estudiante de cómo es la dinámica del mercado, del demanda, de la formación del precio, del mercado y la oferta, ¿no? Y ahí encontramos, pues, muchachos, de la microeconomía. Estamos hablando principalmente de la microeconomía. Y la pregunta número 8, caballeros. Pregunta número 8. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Respecto a la teoría económica, indique las afirmaciones correctas, ¿no? Podríamos decir que es verdadero o falso. Vamos a ponerlo así. La primera pregunta, ¿el máximo representante de la macroeconomía es John Maynard Keynes? ¿Sí o no? ¿Qué dices? Excelente. Profe, el máximo representante de la macroeconomía es John Maynard Keynes. Así que encontramos, eso es verdadero. Ítem 2. ¿Las medidas económicas del gobierno pertenecen a la economía política? ¿Qué dices? Las medidas económicas del gobierno se denomina política económica, no economía política. Así que ahí encontramos, estudiantes, falso. Luego, profe, la última, ¿los costos de producción, tema de estudio de la microeconomía? Sí, verdadero. Ahí encontramos, estudiantes, entonces, nuestra opción, nuestra respuesta sería enano. Y así, ¿no? Tranquilamente vas relacionando con los ejemplos y además con el tema de la realidad y te va a salir rápidamente, estudiante, la respuesta correspondiente. Entonces, de esa manera, pues, muchachos, llegamos a la parte final del desarrollo de nuestra clase del día de hoy, tanto la parte teórica, en su momento, y también ahora la parte de la dirigida. Bien, muchachos, muchas gracias. Hasta aquí sería conmigo. Nos vemos hasta una nueva oportunidad.